La semana pasada fue el momento más humillante de la presidencia de Donald Trump hasta ahora. Y es muy interesante que yo digo hasta ahora porque, claro, hasta hoy. Probablemente mañana Donald Trump haga algo aún más humillante. No solo por las pérdidas legales en contra de James Comey o Letitia James, por todas las renuncias demócratas, por la liberación de los archivos, o por la fractura como tal de esta coalición MAGA, sino también por la vergüenza y humillación que se extienden a todos los demás. Eso incluye a Melania Trump, quien tuvo que huir de un evento tras transcurrir 3 minutos, mientras que los escándalos de Donald Trump continúan sacudiendo la Casa Blanca. Ahora, antes de entrar en el tema de Donald Trump, quiero que hablemos de todos los escándalos que tienen humillados a todos dentro de la Casa Blanca. Por supuesto, todo esto comienza con las amenazas de muerte que tiene Donald Trump en contra de los demócratas en el Congreso como Rubén Gallego, quien hace unos días decidió responder. What is your level of trust in the U.S. military justice system if it were to get that far to handle this? I trust them actually a lot, and for a couple reasons. Number one, these are professionals. They are also swearing to the Constitution of the United States. They know that there will be fallout and consequences if they are used in a hard way to basically railroad someone like Senator Kelly, because Donald Trump's going to be gone a couple years. And if you're part of the military that is going after sitting senators, sitting members of Congress, and part of the weaponization of government, there will be consequences, without a doubt. So I think there's going to be a lot of officers that are going to be part of this potential tribunal, if they want to call it that. They're going to be looking over their shoulders because they know that Donald Trump will be gone and they will not have that protection. They're going to have to do the safest thing possible, which is follow the Constitution of the United States, and you'll be fine. No hay una semana que se haya hablado bien de la política exterior de Estados Unidos desde que Donald Trump es presidente. A menos que cuentes como positivas las noticias de las estafas positivas para Donald Trump. Porque claro, ahí tenemos el jet que Donald Trump recibió como regalo presidencial, que todos sabemos que es un regalo personal, una estafa. Y claro, así es como los miembros demócratas del Congreso tienen y deberían de estar respondiendo ahora. No debatan la semántica de, bueno, dijimos esto en un video y Donald Trump quiere interpretarlo de otra manera. Porque no es así, Donald Trump es un criminal y va a exigir actos criminales de nuestro ejército. Tenemos que detener esto a toda costa, no importa si Donald Trump viene tras nosotros, no importa lo que haga, hay que detenerlo. Y no importa las amenazas que él diga, porque al final del día el ejército no ha jurado lealtad hacia él no es un rey y créeme, las millones y millones de personas que salieron a protestar lo demuestran. Donald Trump no está por encima de la ley. Y si un miembro del ejército, por hacerle caso a Donald Trump, rompe la ley, cuando él ya no esté en esta administración o antes, va a tener que pagarlo. Eso es algo que necesitamos que cada demócrata esté diciendo ahora. Cada demócrata en el poder tiene que dejar esto muy en claro. Mientras que la política exterior tonta de Donald Trump se vuelve cada vez más impopular, deberíamos estar hablando de esto porque créeme que puede darle vueltas. Solo mira cómo Caroline Leavitt trató de hacerlo cuando le preguntaron sobre que Donald Trump está tomando puntos de conversación de Rusia. Mira, por favor. Caroline. John. Thanks a lot, Caroline. There are a few Republican senators who are critical of the 28-point peace plan, including Senator Rounds, Senator Graham, Senator McConnell. What do you say to those senators who say that this is giving too much away to Russia? And has Russia made any concessions as it relates to a possible peace deal concerning ending the war in Ukraine? I would point any critics to the words of the Ukrainians yesterday, in which they said that they feel very positive about this plan. They've been very involved. They have had direct input on the language of this plan, and that we are in direct communication and correspondence with them. Any idea, let me just finish with this, the idea that the United States of America is not engaging with both sides equally in this war to bring it to an end is a complete and total fallacy. And I saw a lot of misinformation and rumors and allegations against people in this building, such as Secretary Rubio and Special Envoy Wynkoff and the President himself, that they are favoring one side over the other. That could not be further from the truth. I have watched as the President and his team have worked around the clock overnight with both sides on endless phone calls, endless meetings to try to bring this war to a close. And any suggestion otherwise is a complete misunderstanding of the facts. It's coming from people who have no idea what they're talking about. Seamos claros, esto no es un plan de paz, esto es un plan de humillación total para todos los que estén involucrados. Y como te lo dije, todos en esta Casa Blanca han sufrido humillación tras humillación, especialmente los cónyuges. Comenzamos con J.D. Vance con un abrazo extremadamente largo a la viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk. Luego vimos a Usha Vance, la esposa de J.D. Vance,
andar sin su anillo de matrimonio. Y Melania Trump, la primera dama, casi nunca aparece en nada, en ninguna ceremonia, y las pocas veces que aparece, desaparece al instante. Pero especialmente hace unos días, cuando hablaba de el tema que más le gusta en el mundo, y te preguntarás cuál es. La Navidad. No amamos la Navidad, dice, y lo dejó muy claro cuando huyó del evento. Melania Trump, estilo Grinch, pasa 2 minutos y 50 segundos en el evento navideño antes de huir. Parece que Melania Trump aún no se ha contagiado del espíritu navideño. La primera dama pasó 2 minutos y 50 segundos dando la bienvenida a la llegada del árbol de Navidad de la Casa Blanca, regresando rápidamente a la residencia presidencial después de solo unos pequeños apretones de mano. Rodeó el carruaje tirado por caballos que llevaba el árbol de Navidad de la familia presidencial, antes de sonreír a los fotógrafos de la prensa y volver a entrar en la Casa Blanca. Melania no ha sido tímida en sus sentimientos sobre la temporada navideña. En el 2020, CNN publicó un audio filtrado de la exmodelo del 2018 durante el primer mandato presidencial de su esposo Donald Trump, en el que se quejaba de sus responsabilidades navideñas. Estoy trabajando como loca en estas cosas de Navidad, que ya sabes, a quién le importa casi nada las cosas de Navidad y las decoraciones, dijo la primera dama. Pero necesito hacerlo bien. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes. La llegada del árbol de Navidad sugiere que la decoración navideña de Melania se revelará pronto, aunque debería de ser la más mínima en comparación con años anteriores, dado el daño del ala este de la Casa Blanca, que normalmente mostraba esas decoraciones. To be clear, that use the example of the president texting with the president of the United States is different than a pedophile, right? I mean, Jeffrey Epstein was more than just a constituent. Well, he was, hold on, let me just finish. He was a known sex offender. He was also a donor, right? He was a donor. And Stacey Plaskett, in her deposition in 2023, acknowledged she went to Epstein's New York home to solicit money for the Democratic Party in 2018. So I guess my question for you is, I know you have a relationship with her, you were an impeachment manager with her, right? But if this were a Republican in the same situation, would you still excuse it? Well, in other words, are you saying would I want to censure someone just because they had a phone call with a convicted felon and an adjudicated sex assailant? Because that's what Donald Trump is. Remember, he's got an adjudicated sexual assault charge in New York that he was convicted of, in addition to the 34 criminal felonies. So I'm not quite sure what your point is here. Should we be censuring anybody who's on a phone call with a felon? Well, no, I'm not saying that. I'm saying, would you be defending a Republican who was in the same position, texting with Jeffrey Epstein? I did. Texting with Jeffrey Epstein after he was a known convicted sex offender, and just be calling it a constituent when in fact he was a donor and there was more there. Well, I mean, we could take the example of the Republican serial liar and fraudster from New York. I'm spacing his name out right now, who left Congress, who was just George pardoned Santos? by. Is that what you're talking about, George Santos? George Santos. Okay. Yeah, I defended George Santos. They wanted to expel him because they considered him inconvenient, but he had not had a criminal conviction, he'd not had a civil conviction, and he'd not gone through the ethics process. And that was my whole point with Stacey Plaskett. If you think she's violated a federal law or a rule of the House, charge her with it and let's take it through the ethics committee, but she hadn't been charged with anything. That was my simple point. Y bueno, amigos, antes de irme te quiero dar un pequeño consejo que te lo estoy dando en todos mis videos, porque ahora más que nunca lo considero muy importante. Así que por favor, préstame atención. Estados Unidos en este punto se encuentra en una crisis exageradamente grave. Hace décadas que el país no está como se encuentra ahora en economía. En este punto se podría decir que Estados Unidos está sufriendo dos grandes crisis. Uno es una evidente recesión económica y la otra es una estanflación. La estanflación es un fenómeno económico que se da cuando un país tiene un desempleo alto y un nivel de inflación alto. O sea, cuando un país tiene poco empleo, poco trabajo o poco dinero. Y cuando digo inflación me refiero a precios muy altos. Así que piénsalo por un segundo. Los precios suben y tú no tienes dinero. Eso es una crisis, ¿ok? Quiero dejártelo claro para que entiendas lo que te voy a decir. Donald Trump lleva menos de un año como presidente. Y en menos de un año como presidente ha destruido la economía, el nivel social, el nivel cultural y la comunión que tenía el país. Ahora imagina qué puede hacer en 3 años que le quedan. Exacto, no sabemos a dónde puede llegar y de hecho nadie se podía imaginar lo que está pasando ahora.
Por lo mismo te digo, si tú tienes un trabajo, si tú tienes cómo guardar dinero, tienes lo que sea que te genere fuentes de ingresos, te recomendaría encarecidamente ahorra. Ni siquiera que inviertas. En este punto invertir no es lo mejor. Ahorra dinero lo más que puedas. Y me han puesto en los comentarios varias veces, estás dando la recomendación obvia, siempre hay que ahorrar. Sí, pero esta vez te lo pido un poco más. Guarda dinero para que puedas ahorrar lo más rápido posible 3 o 4 meses de vida. ¿A qué me refiero con esto? Que puedas sobrevivir sin trabajar por 4 meses. Piensa primero que todo en la comida, segundo, salud, tercero, vivienda, ya sea alquiler o hipoteca. Luego puedes pensar en gastos mínimos como el carro, movimientos del carro, la gasolina y lo que tú consideres mínimo para poder sobrevivir cada mes. Esto guárdalo con lo suficiente para que te alcance para 4 meses. Y una vez tengas esto, te recomendaría yo que no lo guardes solo en el banco, ya que cuando hay crisis, como históricamente ha sucedido, los bancos se pueden caer, los bancos pueden fallar, los bancos pueden decir, ¿sabes qué? No voy a dar dinero este mes o voy a dar cantidades mínimas. ¿Por qué? Porque hay crisis. Cuando hay crisis, la gente quita el dinero del banco y como todos ya sabemos, el banco no tiene todo el dinero que dice tener. Si un banco dice que tiene, voy a poner un ejemplo falso, 1.000 millones de dólares, los puede tener, sí, pero de esos 1.000 millones de dólares, probablemente 900 millones de dólares estén en préstamos, estén en inversiones y solo tengan 100 millones para moverse. Obviamente los bancos tienen mucho más. Solo fue un ejemplo rápido. Pero si ustedes quitan todo ese efectivo del banco, quitan más de los 100 millones, el banco lo que va a hacer es colapsar, va a pedir la ayuda al gobierno y como el gobierno está en crisis, va a hacer una pausa. Y de hecho esto tiene un nombre, en Ecuador pasó, se llama feriado bancario. Esto es muy difícil que pase, pero nadie sabe lo que puede suceder. Por esa razón te recomiendo guarda en efectivo, evita todo esto, ten solvencia y créeme, si esto sucede, el efectivo va a ser demasiado importante. Y por si acaso, no te sientas obligado a hacerlo, únicamente fue un consejo, ni siquiera lo tomes proviniendo de mí como economista o como asesor, no. Tómalo como alguien que se preocupa por los demás y que está muy agradecido porque llegaste al final del video. Créeme que lo aprecio mucho. Además quiero agradecerles nuevamente, ya superamos los 50.000 seguidores. Muchas gracias, cumplieron un sueño. Yo no sabía que podía llegar a este número antes de Navidad, pero lo hicimos un mes antes. Muchas gracias. Y como siempre les digo, si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado. Soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.